Pero bueno, si ustedes pueden, háganlo. Y si no, tengo clases de los años anteriores, la verdad que ahí he mirado, voy a ver qué onda. ¿Por qué estoy presentando esto? Nada que ver. Bueno. Díganme más o menos cuántos somos, así arranco, porque el problema de estas clases, de estas conexiones, es que duran poquito. Y si no, vamos a tener que estar entrando y saliendo 1.000.000 de veces. ¿Ya estamos más o menos? Respondan. Yo creo que sí, profe. Así no me siento tan sola. Porque encima No, creo cuando que pongo a faltan. presentar, ustedes me desaparecen. O sea, no puedo ver la presentación y ver, aunque sea quienes están conectados. Entonces, verdaderamente me siento hablando en la computadora y ya. Bueno, creo, una clase de esto, como les decía, les he pasado la clase de ciclo, con lo cual yo había pensado el viernes arrancar con señalización, que sería el último tema, que seguramente me va a llevar 2 clases, de manera tal que vayan ustedes estudiando ciclo y tengamos consulta, ¿les parece? Si ya tienen la clase grabada de ciclo celular, avancen con eso. Los temas que nos quedan son ciclo, y em, señalización, que es el que viene. Entonces yo el viernes arrancaría con señalización, que es largo y seguramente me va a llevar 1 clase y media. Y lo que les propongo es que ustedes vean ciclo, guiados por la clase y con el Power, y el miércoles que viene, por ejemplo, tengamos consulta, ¿sí? ¿Les parece? Profe, Sí, ¿hay profe. alguna clase grabada de traducción? De traducción no encontré, pero ya voy a seguir buscando. Porque bueno, depende las que pueden ser, pero no sé si, no, esas Profe, quedaban en disculpe. la nube de la facultad. No le he encontrado, porque al principio, cuando nos daban Zoom, las clases quedaban en la nube y ellos nos mandaban como el link de descarga y qué sé yo. No, no lo descargábamos nosotros. Pero voy a seguir buscando, porque también en algún momento hice una limpieza. Pero bueno, ya voy a seguir buscando, ¿sí? Si no, lean, estudien y también la semana que viene nos dedicamos a consulta, e intercambiar lo que nos vaya faltando, ¿sí? ¿Por dónde ha pasado la clase de ciclo? ¿Cómo? ¿Por qué media ha pasado la clase de ciclo? En el grupo no está. No sé, los chicos me han dicho la clase pasada que les había pasado ciclo. He estado fijando en el chat y no está. ¿No está ciclo? Bueno, entonces damos la clase de ciclo. No, me quedé con que me habían dicho eso la otra vez que les había pasado. Yo la verdad que no lo recordaba. En todo caso, busco y les paso todo lo que tenga. Eh, y bueno, y para que ustedes tengan para ir avanzando. Si no, hoy les daba ciclo y no esto. Me quedé con que me habían dicho que había pasado la clase de ciclo. Porque de esta sí tengo grabado seguro. Bueno, arranco, ¿sí? Em, Sí. ya no, ya va a terminar, chicos, les prometo. Ya vamos a organizar las ideas. ¿Estamos más o menos para arrancar? Bueno, les cuento. Nosotros venimos estudiando la verdad de la célula desde diferentes dimensiones y venimos estudiando todos los fenómenos que le permitan a la célula transmitir su información genética de una célula a sus células hijas por medio de la replicación de su material genético, cómo se expresa este material genético y le permite a la célula realizar diferentes funciones. También sabemos que hay células con un alto grado de especialización, que la célula adulta, ¿verdad?, tiene un alto grado de especialización, tanto morfológica como funcional, estructural. La hemos visto en detalle hacia adentro, hemos visto los orgánulos que la forman, qué función cumple cada uno, etc. Ahora bien, la gran mayoría de las células eucariotas que nosotros conocemos viven en sociedad, ¿sí? No viven aisladas. Hay células
eucariotas unicelulares, como por ejemplo los protozoos, que son algunos parásitos, y también las levaduras, son unicelulares. Todas las demás viven en sociedad, es decir, son capaces de interactuar entre ellas para formar estructuras complejas en los organismos multicelulares. Entonces se considera que el paso esencial de un organismo unicelular, que se considera que fueron los primeros. Chicos, les cuento paréntesis. Acabamos de adquirir un mini salchicha. Ya se los voy a mostrar porque es digno de verse. Y es el que está haciendo problemas para entrar en la puerta. Si se lo escucha por ahí, es él. No, esos son re jodidos encima. Es ella, en realidad. Se llama Evita. Bueno, Y es ella no. mini. Sí, no, pero yo también le digo, es mini, salchicha, arlequín, minúsculo. Ya se los voy a mostrar. Demandante como ella sola. Yo acostumbrada a los gatos que hacen la suya absolutamente y viven su vida, solo interaccionan cuando necesitan un poco de cariño y alimento. Bueno, ella demanda y demanda y demanda. Nuevas formas de interacción que estoy conociendo. Entonces, les decía, el pasaje evolutivo desde los organismos unicelulares a los pluricelulares, a los multicelulares, requirió que las células empezaran a lograr interactuar entre ellas para formar tejidos, órganos y finalmente organismos complejos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cuáles son la serie de interacciones que median que una célula no viva aislada, sino que viva en sociedad. Vamos a ver que la adhesión celular, porque vamos a ver que están formadas por un grupo de proteínas y estructuras bien definidas, y entonces uno tiene la tendencia a pensar que la función es meramente estructural. Dice, bueno, se agrupan las células para formar un tejido, para formar un órgano, un organismo. Desde un punto de vista estructural es necesario mantener las células unidas y adheridas entre sí. Y lo interesante es que en los últimos años, décadas cortitas, hemos descubierto que no solo hay una vinculación entre los mecanismos de adherencia entre células y entre las células y su matriz extracelular, vinculadas a la arquitectura del tejido, sino que están implicadas en mecanismos de señalización y en la correcta funcionalidad de los tejidos y órganos. Entonces, esto es sumamente importante, porque cuando nosotros veíamos, por ejemplo, a los leucocitos que migraban en el torrente sanguíneo, o veíamos a una célula que emitía pseudópodos o prolongaciones a expensas de los filamentos de actina, eso que parece ser un hecho aislado en la célula, en realidad vincula la traducción de señales desde la célula hacia la otra célula o hacia la matriz extracelular y viceversa, ¿sí? Entonces, le voy a abrir porque es pesadísimo. ¿Déjame molestar? Sí, no te voy a... Espérense, la voy a presentar y después, porque no sé cómo presentársela, sino... La vocación de pensar que hay solo una función estructural, arquitectónica de estas proteínas para formar este tejido. Sin embargo, como les decía, hace un tiempo ya que se sabe que estas proteínas y estas estructuras actúan como transductoras de señales, desde el entorno hacia la célula y desde la célula hacia el entorno, ¿sí? Bien, muy brevemente, como para que podamos empezar a entender cómo se relacionan las células entre sí, yo les vengo adelantando ya desde hace un tiempo, pero no está de más repetirlo en estas circunstancias, que en el cuerpo de un vertebrado nosotros podemos distinguir dos tipos de tejido, el tejido conjuntivo y el tejido epitelial. Fíjense, esto sería el corte de un epitelio. En este caso es un epitelio simple porque tiene, fíjense, una sola capa de células. La parte superior Profe, corresponde... Sí. yo no veo ninguna imagen, no sé si... O sea, ¿En se ve serio? la adhesión celular, desempeña un papel esencial en la organización y solo texto. No ha pasado de diapo, ¿por qué?
Se ve que Ahora dice tipo de tejido, tejido conjuntivo, tejido epitelial. bien. ¿Y ahí ha pasado de diapo o no? Es más, Sigue profe, tipo de está tejido. compartiendo la pantalla, ¿no? Una presentación. A ver. Recorcholis. Quédate quieta. ¿Cómo No sería? sé si me Así. hago entender. Estamos viendo, digamos, la ventana Sí, del... sí. ¿Y qué tendría que poner yo? Quédate quieta. ¿Toda la pantalla? Claro, no estamos viendo pantalla completa. A ver ahí. ¿Ahí se pasan las diapos? ¿Ahí pasan o no? No. No, profe. A ver. Entonces, ventana no. Toda la pantalla, ¿así sería? Igual, profe, si está bien, o sea, no. Sí, Espera. estaba bien, pero no pasaba, o sea, va a tener que salir, volver a entrar, no sé. Claro, no. Sí, Entonces, Emma de molesto más. pero esperen. Tiene que haber una forma. Es lo que conocemos como tejido conjuntivo, que tiene las características opuestas. Fíjense, estas que les señalo aquí son células, que generalmente las células características del tejido conjuntivo son los fibroblastos. Estos fibroblastos son células muy secretoras, encargadas de síntesis activa de diferentes tipos de proteínas y son las que sintetizan y secretan la gran mayoría de las proteínas que forman la matriz extracelular. Entonces, esto que parece una sopa en donde aparecen fideos no sé, y otros tipos de condimentos, esta es la matriz extracelular, que como verán es muy abundante, baja celularidad, células que no se vinculan estrechamente entre sí, ¿sí? Esperen, voy a poner un punterito. Fíjense, las células no están vinculadas estrechamente entre sí, pero lo que no se logra ver aquí es que las células sí se vinculan estrechamente con la matriz extracelular que ellas mismas producen. Entonces, ellas producen proteínas, por ejemplo, las del colágeno, la elastina, la fibronectina, los proteoglicanos, que son todos los componentes de la matriz extracelular, los producen estas mismas células. La célula más abundante, como les decía, se denomina fibroblasto. Y entre ellas no hay una vinculación estrecha, pero sí la hay con la matriz extracelular, como vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, fíjense, este es otro corte, o otra representación de lo que vendría a ser un corte, en este caso de la piel. La piel es un tejido epitelial especializado, y fíjense que en este caso es un epitelio estratificado. ¿Qué significa estratificado? Que yo puedo distinguir diferentes capas de células, y fíjense que estructural y también funcionalmente, estas células son diferentes en los diferentes estratos. Tenemos un estrato más basal, ¿se acuerdan? En algún momento yo les decía cómo ocurría la división celular y les decía que estas células sufrían generalmente divisiones asimétricas, porque tienen que multiplicarse para dar lugar a células de su linaje, pero también una de las dos células hijas va a ir a un grado mayor de especialización y va a ir ascendiendo. Finalmente llegamos al último estrato, de la piel en este caso, que son este estrato córneo de células de células que han perdido, son anucleadas, han perdido prácticamente muchas de sus estructuras especializadas y se han cargado de una proteína que se denomina queratina y que le da, sobre todo, resistencia a la piel, ¿sí? Entonces, es este estrato córneo de células muertas, que es la que nosotros cuando hacemos, bueno, cuando nos bañamos, por supuesto, pero que además a veces se hace una exfoliación un poquito más profunda, para promover la pérdida de este estrato córneo y promover la renovación celular de estratos más basales, ¿sí? Hay tratamientos un poquito más agresivos, las chicas por ahí, bueno, son ustedes muy jóvenes, pero hay algunos tratamientos faciales que son un poquito más agresivos, que lo que intentan es romper este tejido e incluso llegar hasta la dermis
para activar los fibroblastos y promover su actividad secretora, para que produzcan colágenos, elastina y todas las proteínas que producen y promuevan la renovación del epitelio. Entonces, tenemos, en este caso es un epitelio estratificado, en donde hay diferentes capas de células, cada una de las cuales con funciones, o sea, morfológicamente distintas y funcionalmente también con ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, fíjense, por supuesto que esto es una transición. Entonces, desde estas capas basales más indiferenciadas a este estrato córneo, por supuesto que hay diferencias sustanciales. Las células empiezan a aplanar, desde ya que encima están muertas, se cargan de proteínas y sirven sobre todo para darle, para dar resistencia mecánica y para proteger la célula, la piel. Ustedes saben que es nuestra principal barrera protectora y la que nos separa del ambiente, del entorno. Entonces, fíjense que acá, en este tipo de tejido, las células se van a vincular estrechamente entre sí. Fíjense que hay una interacción lateral y también longitudinal para formar una estructura que además es tridimensional, ¿sí? Nosotros acá lo estamos viendo en un solo plano, pero ustedes imagínense que estas células son o bien cúbicas o bien cilíndricas, y son tridimensionales, no es que no son aplanadas, no están en un solo plano. Y esto que se ve por debajo, en fucsia en este caso, es lo que conocemos como matriz extracelular o lámina basal o membrana basal del epitelio. Es pequeñita y sirve de anclaje para el epitelio, en este caso para la capa más basal del epitelio, ¿sí? Fíjense que esta membrana basal va a estar formada por diferentes tipos de proteínas fibrosas, de sostén y estructurales, y se va a vincular con la célula mediante diferentes estructuras especializadas. A su vez, las células se van a vincular entre sí mediante estas estructuras que también son altamente especializadas y están formadas por diferentes proteínas, como ya vamos a mencionar en un ratito. Y después por debajo nos aparece, como les decía recién, todas estas células que son los fibroblastos, pero fíjense que no están aisladas, sino que acá tenemos un tipo de receptor que se denomina integrina, por el cual la célula interactúa con una proteína de la matriz extracelular, que podrá ser una fibra elástica, una fibra de colágeno, un proteoglicano, que son estas estructuras así medio reticulares. Y de esta forma, como les decía, lo valioso además de que genera, que acá parecería una estructura estática, en realidad son estructuras altamente dinámicas, en donde hay una continua traducción de señales desde el entorno hacia la célula y desde la célula hacia el entorno, ¿sí? Y esto es muy valioso, muy importante, porque no es solo que esta célula se encuentra anclada a su matriz extracelular, sino que percibe cambios en el ambiente por medio de estos receptores, los cuales después se traducen en señalizaciones diferentes según cuál haya sido el estímulo ambiental. Por ejemplo, el estímulo ambiental podría ser una tracción mecánica que ha hecho que este tejido sufra o se lesione, y entonces estos fibroblastos tienen que empezar a sintetizar mayor cantidad de proteínas, secretarlas al medio extracelular para lograr reparar el tejido, ¿sí? Acercar las partes y reparar el tejido. Bueno, eso se sensa desde el ambiente, genera mecanismos de señalización intracelulares y van a hacer, por ejemplo, que esa célula migre hacia el sitio de lesión o empiece su actividad secretora y secrete más proteínas de matriz extracelular, ¿sí? Entonces, en definitiva, fíjense, esto ya es una microfotografía electrónica de barrido. Este es un fibroblasto, la célula que está representada aquí. Así se ve en la vida real. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de células polarizadas y células no polarizadas? Que ahora va a ser importante también tener vigente ese concepto. Esta no es una célula polarizada, porque yo no puedo distinguir dominios de membrana diferentes. La misma composición, que acá no la vemos porque es una micrografía de barrido, vemos solo superficie, pero si viéramos un corte transversal,
con un TEM, por ejemplo, veríamos que la misma organización que aparece en este dominio de membrana va a aparecer en este y en este, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en un epitelio, en donde yo esperaría que las proteínas que aparezcan en este dominio sean diferentes de las que aparezcan en la membrana lateral y en la membrana apical de una célula, ¿sí? Los dominios son diferentes, las funciones son diferentes. No me da lo mismo poner a la célula en esta ubicación que ponerla de costado o patas para abajo, ¿sí? Porque sus dominios de membrana son diferentes y por lo tanto, funcionalmente, cada dominio es distinto también. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Gracias, gracias. Bien, entonces, les decía, esto es un fibroblasto, una célula no polarizada. Fíjense que está inmersa en una red fibrilar. Estas fibras, la mayoría seguramente son de colágeno, porque el colágeno es pero aparecen proteoglicanos, aparecen elastinas, aparece una red, una verdadera red de fibras. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, el 25% de las proteínas totales del organismo son colágenos. Entonces, no sería raro que la gran mayoría de estas fibras sean de colágeno, pero fíjense acá lo interesante es ver cómo se vincula este fibroblasto con la matriz extracelular. Entonces, visto así en la vida real, es lógico pensar que todo lo que pasa en este entorno va a repercutir en la vida de ese fibroblasto y a la inversa. Lo que le pasa al fibroblasto también va a tener repercusiones en la matriz extracelular. Esto simplemente como para que se entienda un poquito más cuando hablamos de los diferentes tipos de epitelios. Podemos clasificarlos de diferentes formas. Una por el número de células que lo componen, ahí pueden ser simples, o sea, una sola capa de células, o bien pueden ser estratificados, en donde obviamente forman estratos, forman capas. Y según el tipo, o sea, según la forma de la célula, puede ser escamoso, que son estas células planas, pueden ser cúbicos, como su nombre lo indica, las células son cúbicas, pueden ser columnares, las células están más alargadas, puede ser estratificado escamoso, que es el caso de la piel. Fíjense que cada estrato no tiene células idénticas, sino que son distintas. Pueden ser un estratificado cúbico, todos los estratos son cúbicos. Y que es interesante y aparece, por ejemplo, en las células del riñón, en algunos sectores, que se denomina pseudoestratificado, porque en realidad parecería, a ojo desnudo, a simple vista, parecería que es estratificado. Fíjense, si ustedes lo ven así, parece estratificado, pero en realidad es simple. Lo que pasa es que las células están a diferentes alturas. Entonces, eso da la impresión cuando uno lo mira al microscopio óptico, sobre todo, ahora que contamos con microscopios electrónicos divinos, por supuesto, que ya se distingue perfectamente bien dónde empieza una célula y dónde termina la otra. Pero esto generalmente se mira en un óptico, se ven los tejidos, y los diferentes, uno en base a qué hace la clasificación, generalmente a la altura de los núcleos. Y los núcleos están todos a diferentes alturas porque este tipo de células son así, llegan a diferentes alturas. Entonces daría la sensación de que es estratificado, pero no lo es. Bueno, y respecto a los tejidos conectivos, fíjense qué genial. Todos los tipos de tejidos conectivos que existen, muchos de los cuales uno a simple vista no pensaría que son tejidos, como por ejemplo los huesos. El hueso es un tejido, lo que pasa es que es un tipo de tejido especializado en donde la matriz extracelular se ha calcificado y por lo tanto se ha endurecido. Todo lo contrario pasa con la sangre. La sangre es un tipo de tejido conectivo en donde, sin embargo, la matriz extracelular es fluida, ¿sí? Es líquida, en realidad es casi cercana al gel por la cantidad de proteínas que tiene, pero es una matriz extracelular fluida, ¿sí? Y intermedio tenemos los cartílagos, el tejido adiposo.
todos van a tener la característica de tener baja celularidad, con células no muy interconectadas entre sí, pero sí conectadas con la matriz extracelular. Esta matriz extracelular va a ser muy abundante, formado por diferentes tipos de proteínas. Por supuesto que estas proteínas les van a dar identidad estructural y funcional a cada tipo de tejido. Fíjense, dentro del hueso, como les decía, o si vemos entre cartílago y hueso, hay diferentes tipos de células que los van a formar. En el hueso están los condrocitos. La matriz extracelular va a estar formada por diferentes tipos de proteínas que van a dar, obviamente, una estructura diferente al tejido. Algunos van a ser más compactos, otros van a ser más esponjosos, otros van a ser más fluidos, como el caso de la sangre. Y en realidad después hay un tejido conectivo propiamente dicho que se divide en denso y laxo. Y este va a ser, por ejemplo, el que aparece en la dermis, ¿sí? La dermis es un tejido conectivo propiamente dicho y no especializado. Bien, entonces, vamos a ver que en todos estos casos las células deben o bien conectarse entre sí o bien conectarse con la matriz extracelular. Ya sea para generar un anclaje sostenido en el tiempo, como el caso de los epitelios se sostienen en su matriz extracelular. La matriz extracelular, como les había dicho ya, es pequeña, no es muy abundante y se denomina lámina o membrana basal. Y sirve de sostén, sirve de anclaje para las células que forman el epitelio. Por el contrario, en los otros casos van a ser muy importantes las interacciones entre la célula y la matriz y no tan abundantes las interacciones célula-célula. Pero acá un panorama global de cuáles son las interacciones entre célula-célula y entre célula-matriz, y para que tengan una idea general de cómo están conformadas estas uniones intercelulares. Fíjense, entre las células aparecen dos tipos de estructuras cuya función es mantener a las células interactuando entre ellas, las uniones adherentes y los desmosomas. Algo similar ocurre cuando la célula interactúa con la matriz. Aparecen los hemidesmosomas y las adhesiones focales. Fíjense que simpático que un hemidesmosoma sería como la mitad de un desmosoma y por eso recibe ese nombre. Y se los digo porque para mí era obvio, pero aparentemente no tanto. Y a veces al profe de genética, que lo van a conocer el año que viene, Emilio Luque, cuando los dos estamos en los exámenes de biología, de genética y de proteómica, que es la materia que yo doy en el segundo cuatrimestre, y los dos estamos en los 3 tribunales. Y él siempre les pregunta, ¿qué es un hemidesmosoma? Y él quiere que les digan la mitad de un desmosoma, y no le sale. No sé por qué no le dicen eso. Él con eso se queda contento y ustedes, y en los exámenes la piensan y... Estructuralmente es como si fuera la mitad de un desmosoma, porque ¿qué pasa? Cuando dos células interactúan entre sí, cada una aporta la mitad de la unión. Fíjense. Este es el fin de una célula, este es el inicio de la otra. Cada una aporta sus proteínas transmembrana y hacia adentro tiene proteínas de placa citoplasmática que a su vez se vinculan con proteínas del citoesqueleto. Fíjense que entonces estas uniones intercelulares son una forma de mantener vinculados los citoesqueletos de cada célula con las de sus vecinas, de manera tal que este tejido actúe como un todo y no cada célula como de manera individual. Y esto va a ser muy importante, por ejemplo, cuando un epitelio, cuando un tejido tenga que responder a la tracción mecánica o tenga que responder a una fuerza mecánica, no tiene que soportarla solo la célula o el conjunto pequeño de células sobre la que se ha ejercido la presión, sino que todas van a actuar de manera cohesiva, porque de una forma u otra los citoesqueletos de unas u otras están vinculados por sus uniones intercelulares, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver más en detalle, pero fíjense entonces que estos dos tipos de interacciones, de uniones, van a estar formadas por proteínas transmembrana que van a tener un dominio extracelular, un dominio transmembrana, un dominio intracelular. Hacia el dominio intracelular se van a vincular con una serie de proteínas
que podríamos llamar accesorias, pero en realidad tienen funciones sumamente importantes, tanto en la arquitectura como en la señalización que cumplen este tipo de uniones, y hacia adentro se van a vincular con el citoesqueleto, más precisamente con los filamentos de actina y con los filamentos intermedios, ¿sí? Estos azules son filamentos intermedios, los rojitos son filamentos de actina. Lo mismo va a pasar con este tipo de interacciones. Y después va a haber dos tipos de interacciones adicionales, que van a ser las uniones oclusivas y las uniones comunicantes, en donde las uniones oclusivas, estas mantienen interactuando las células entre sí. Es una unión laxa, es una unión débil, pero la unión hace la fuerza, entonces tenemos muchos tipos de uniones adherentes y de desmosomas a lo largo de la célula, y entonces actúan como un velcro, mantienen unidas las dos células. Pero va a haber momentos en que yo quiera que la interacción entre las dos células sea mucho más estrecha, que las células en ese punto estén selladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero, por ejemplo, promover que las proteínas que estén de este lado de la membrana, recordemos que la membrana es un mosaico fluido, yo no quiero que estas proteínas pasen y lleguen a este punto de la célula, porque este es un tipo de tejido especializado, polarizado. Yo no quiero que las proteínas que estén en este dominio vayan felizmente, libremente y se posicionen en la membrana apical. Entonces, para evitar eso y para evitar el pasaje de material de un lado al otro, tenemos uniones que se llaman oclusivas o estrechas, que van a sellar la unión entre dos células. Y después van a aparecer otro tipo de uniones que se conocen como comunicantes, cuya función no es solo mantener interactuando las células entre sí, sino comunicarlas como su nombre lo indica. Son pequeños canales que se dan entre dos células para mantener la estabilidad metabólica entre las células y eléctrica, porque lo que permiten que pase son pequeñas moléculas como segundos mensajeros, por ejemplo, o como iones. Esas pasan a partir de estas uniones comunicantes. Esto va a permitir que si esta célula ha recibido un determinado estímulo que ha hecho, por ejemplo, que se libere calcio, o que piensen en el músculo, o que se libere un segundo mensajero, como el AMP cíclico, independientemente que el estímulo haya llegado solo a esta célula o a unas pocas células, estas pequeñas moléculas van a empezar a difundir entre las células vecinas, ¿sí? Y de esa forma, todo el epitelio, o la mayor parte del epitelio del tejido, va a actuar de manera coordinada. Sería muy poco práctico que una célula o una sola fibra muscular se contraiga y el resto no, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las uniones comunicantes. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense, esto es un cuadrito que ahora va a parecer más confuso que otra cosa, pero que intenta clarificar un poco cómo se organizan este tipo de uniones. Cuando vayamos viendo un poquito más en detalle, aspiro a que quede más claro. Por ahí, hoy por hoy, o sea, en este momento, los nombres y eso les resultan como complejos, pero después van a ver que casi todas tienen una estructura similar. Entonces, lo que me va a quedar por estudiar es ver qué proteína actúa en cada caso y qué función cumple o en qué tipo de células aparecen. Fíjense, tenemos moléculas de adhesión, que son estas moléculas transmembranas que les mencionaba yo recién. Tienen un dominio transmembrana, un dominio citoplasmático que interactúa con otras hacia adentro y un dominio extracelular, ¿sí? Esas son las proteínas o moléculas de adhesión celular. Dentro de estas vamos a ver las superfamilias de inmunoglobulinas, las caderinas, las integrinas y aquí me han faltado las selectinas también, ¿sí? Esas son hay más, pero bueno, estas son las más importantes. Moléculas de adhesión celular. Cada tipo de unión celular, ya sea célula-célula, célula-matriz, va a tener una o más de estas moléculas de adhesión. Después tenemos las proteínas de matriz extracelular. Fíjense, ¿cuándo van a ser importantes? En el tipo de unión célula-matriz, por supuesto, en donde estas células se van a unir a alguna de estas. ¿Sí? Estas están en la matriz extracelular. Y después tenemos las proteínas de placa citoplasmática, porque yo les dije, tenemos un dominio transmembrana, uno extracelular, que les va a permitir o bien vincularse con la otra célula o bien vincularse con la matriz extracelular. Y cuando yo miro hacia adentro, voy a tener una serie de proteínas que forman
una placa citoplasmática o una estructura organizada de proteínas que podrían considerarse accesorias, pero en realidad no lo son, que les van a permitir a estas proteínas vincularse con el citoesqueleto. Fíjense, están estas verdes, están estas verdes más oscuritas, que forman la placa citoplasmática, y estas rojas, que son parte de la placa citoplasmática, y los azules, que son los filamentos intermedios. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, esta sería como la estructura general, la estructura global de una unión célula-célula, célula-matriz. Ahora vamos a ir conociendo más o menos cada uno de los actores y actrices. Acá, simplemente para mostrarles, sobre esto vamos a volver, las principales proteínas de adhesión, estas, en qué tipo de interacción célula-célula, célula-matriz participan. Fíjense, las caderinas van a formar parte de las uniones adherentes y de los desmosomas. Estas van a ser caderinas clásicas y caderinas no clásicas, pero forman parte de este tipo de unión. Y las integrinas van a formar parte van a ser como unos receptores celulares que van a formar parte sobre todo de las adhesiones focales y los hemidesmosomas que vinculan la célula con la matriz extracelular. Por supuesto que ustedes ya se deben estar imaginando que, por ejemplo, en un fibroblasto prácticamente no voy a tener caderinas, porque los fibroblastos difícilmente se vinculan entre sí. No, ustedes han visto que están dispersos en una matriz proteica, que es la matriz extracelular, y no necesariamente vinculándose entre sí. Entonces, es muy probable que este fibroblasto carezca de caderinas, ¿sí? Y de proteínas que medien interacción célula-célula. No va a tener uniones adherentes, no va a tener desmosomas, pero sí van a ser muy importantes este tipo de interacciones, porque las interacciones fundamentales en el fibroblasto van a ser célula matriz. Las de los epitelios, sobre todo las de la capa más basal, van a tener ambas, ¿sí? Y aquí también, como para que las vean y vean cómo es el tipo de interacción. Desde ya se pueden ir imaginando que las caderinas y estas, que son proteínas de adhesión intercelular, median un tipo de interacción que se denomina homofílica, es decir, entre iguales. En cambio, las integrinas y las selectinas median un tipo de interacción que es heterofílica. Esta célula aporta un tipo de proteína y la otra aporta otro tipo de proteína que es reconocida por esta. Y en el caso de las selectinas, lo que va a reconocer son estructuras que están generalmente altamente glicosiladas. Bien, veamos entonces en detalle este tipo de proteínas y este tipo de interacciones. Les mostraba recién, cuando uno tiene un tejido, lo que más nos debería llamar la atención es que las células se van a vincular entre sí. Y por lo general, estas células se van a vincular o tienen la capacidad, fíjense, en este caso, esta célula que es interesante, porque tiene la capacidad tanto para vincularse con sus pares, con sus iguales, pero también para vincularse con la matriz extracelular. Estas de aquí tienen la capacidad de vincularse con sus pares, pero también con dos tipos de células que son distintas a ellas. Y probablemente cuando yo rompa un tejido, por ejemplo, cuando tengo una lesión, empiezan a dividirse estas células y van a replicar la arquitectura que tenía el tejido original, ¿sí? Donde estas células se van a vincular entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que en algún momento de la vida de la vida de un vertebrado, esas células han adquirido esa capacidad de vincularse entre sí, o sea, entre pares, entre iguales, y también de vincularse de una forma u otra con células que son distintas. Entonces, fíjense que un experimento temprano que se hizo para evaluar o para estudiar cuáles eran las proteínas o las estructuras que mediaban esas interacciones, se realizó en un embrión de pollo, creo,
en donde acá se muestran 2 hojas embrionarias. Esto les he traído simplemente porque nosotros deberíamos quizás ver algo de embriología, y siempre cuando llego a este punto digo, ¿qué más pretenden de estos chicos? Porque si les doy embriología, ustedes directamente abandonan la materia. La embriología es bastante pesadita, pero al margen de que es pesadita, es, bueno, interesante, por supuesto. Hoy se le pone, hoy se le estudia con algún detalle, porque se sabe que muchas de las enfermedades genéticas que conocemos hoy, obviamente que tienen su origen en estas etapas tempranas del desarrollo embrionario. Entonces, es importante su estudio. Sin embargo, es bastante pesadito y bastante compleja. Acá yo simplemente quiero decirles que durante la gastrulación es una etapa del desarrollo embrionario en donde estoy en un estadio intermedio, en donde puedo distinguir 3 hojas o tejidos embrionarios, los cuales tienen la potencialidad de dar lugar a diferentes tejidos especializados. Fíjense que en esta forma está organizado en esta etapa el embrión. Esto es un embrión, en etapa de gastrulación, y yo puedo reconocer 3 hojas o tejidos embrionarios. El ectodermo, que es esta capa más externa, el mesodermo, que es una capa intermedia, difusa, y el endodermo, que es la capa o el tejido central. Cada una de estos 3 grandes tejidos, nosotros somos animales triblásticos, o sea, tenemos 3 hojas embrionarias. Unos pocos animales surgen a partir de 2 hojas embrionarias. Entonces, cada uno de estos tejidos va a dar lugar a diferentes, estos tejidos embrionarios, o sea, primitivos, entiéndase el término primitivo, van a dar lugar a tejidos especializados. Por ejemplo, el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso y a la piel, el mesodermo a los músculos, al esqueleto, a los riñones y al aparato reproductor, y el endodermo a las glándulas endócrinas, a los pulmones, sistema digestivo e hígado. Entonces, fíjense que de un mismo ectodermo, que en este momento son todas células idénticas, vinculadas entre sí, en algún momento algunas células, algún grupo de células van a empezar a disgregarse de ese tejido original y van a empezar a especializarse, ya sea en sistema nervioso o en piel. Eso significa que las células que hasta aquí interactuaban entre sí porque se veían iguales, van a empezar a diferenciarse y van a discriminar a las que no sean parecidas y se van a asociar con las que sí sean parecidas y van a ejercer otro tipo de vinculación con las demás, ¿sí? Todo eso va a estar mediado por interacciones intercelulares, que entonces, fíjense, que hasta acá veíamos y podíamos mirar esta fotito y decir, bueno, esto es solo arquitectónico, estas células necesitan mantenerse vinculadas entre sí, porque si no, no tendría arquitectura el tejido, y bueno, y esa es simplemente la función. No, cumplen funciones importantísimas en la especialización de la célula, desde momentos de la vida embrionaria. Entonces, fíjense en este ensayo. Ectodermo y mesodermo, que son 2 de los tejidos embrionarios, ¿sí? Se toman en un embrión, se los disgrega, o sea, se rompe el tejido, por un lado el tejido ectodérmico, por el lado el tejido mesodérmico, se los junta. Esto es un ensayito que podríamos llegar a hacer, pero sobre todo necesitaríamos algún tipo de tinción que no sé si vamos a conseguir, pero es un ensayo sencillito. Un tejido embrionario, al margen de que es un poquito intensa la C se muere si se lo propongo, pero bueno, no deja de ser interesante hacerlo. Tomamos un tejido embrionario, se disgrega por un lado el ectodermo, por otro el mesodermo, y se juntan las células, ¿sí? Aquí, fíjense que tenemos un estadio en donde las células están mezcladas. Si yo dejo esta conjunción de células, las dejo reposar en el tiempo, fíjense cómo de a poco las células que son iguales entre sí se van a empezar a vincular entre sí y van a ir formando
a lo largo del tiempo la estructura especializada que les dio origen. Bueno, algo que no les dije porque no está puesto en realidad en el gráfico, es que la estructura inicial, o sea, o el órgano o el tejido inicial tenía más o menos esta estructura, ¿sí? Esto es un corte transversal, es un TEM, una microfotografía de transmisión, se vería así. Y este es el tejido inicial. Cuando yo disgrego este tejido y promuevo que se junten, ¿verdad? Se mezclen, se entremezclen, al cabo de un tiempo, si yo las dejo reposar, cada una de los tipos de células van a migrar para formar estructuras que finalmente, al cabo de un tiempo, más o menos, van a terminar dando lugar a lo que era el tejido inicial intacto. Y esto es porque cada una de las células expresa una serie de proteínas de unión intercelular específica que reconoce con quién interactuar, ¿sí? Y esto da lugar entonces a los tejidos y órganos tal cual los conocemos. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bien, muy bien. Este cuadrito, de nuevo, intenta hacer un resumen, que visto así es absolutamente deprimente. Entonces yo no se los voy a desglosar ahora, sino que les invito a que cuando terminemos la clase vuelvan al cuadrito y lo miren con más amor, ¿sí? Aquí, de las uniones que les he mencionado recién y que vamos a ver ahora un poquito más en detalle, vamos a ir viendo, o sea, van a ir viendo después ustedes tranquilos, en dónde se ubican, qué filamento del citoesqueleto está vinculado, si es que lo hay, y cuál es la proteína transmembrana que lo conforma, como las proteínas específicas de placa. Entonces, esto es un resumen. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Ustedes me avisan, porfa, cuando ya quede poquito de llamada, porque yo no tengo acceso a esa información, así no me quedo hablando sola, porque me va a pasar. No sé cómo vamos. No dice nada por ahora. Ah, bueno, pero sí, es probable que nos queden unos 10 minutitos. Así que ustedes me avisan y así inicio otra llamada y no me quedo hablando a la nada. Bueno, entonces, yo les había mencionado recién, fíjense, hay algunas proteínas transmembranas capaces de uniones homofílicas. Estas, por ejemplo, son las caderinas, las que aparecen por aquí. Aquí, las caderinas. Las caderinas son capaces de uniones homofílicas, tan homofílicas, término un poco, parece un poco fuerte, pero tan homofílicas son las caderinas, que dentro de la gran familia de caderinas se distinguen diferentes tipos de caderinas especializadas y cada uno de los tipos es capaz de interactuar con su igual, con su par. No interactúa una caderina N con una caderina P. O sea, una caderina que está en el sistema nervioso no interactúa con una caderina que está en la placenta, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a ser importante porque de nuevo, cuando los tejidos embrionarios empiezan a especializarse y dar lugar a tejidos diferenciados, va a ser importante que las células del sistema nervioso se vinculen entre ellas y no con las de piel, aun cuando originalmente venían del mismo tejido. Entonces empiezan a expresar diferentes caderinas. Y de eso, y esa es una de las grandes estrategias por las cuales comienza la diferenciación embrionaria. Pero otras son capaces de uniones heterofílicas, por ejemplo, las integrinas. Esta célula expresa una integrina y esta de aquí expresa otro tipo de proteína de unión celular. Son distintas, pero interactúan igual. Tienen dominios capaces de interactuar y de reconocerse. Lo mismo pasa con las selectinas y con las inmunoglobulinas, por ejemplo. Son todas uniones heterofílicas. Y también puede ocurrir que la unión no sea directa, sino que necesiten de un ligando que les permita interactuar entre sí. Esto sobre todo pasa con las células del sistema inmune, en donde la interacción entre dos células no siempre es directa, sino que necesitan una molécula que les permita vincularse. Bueno, miremos entonces un poquito más en detalle un tipo. Sí. Una sola, o sea, un solo tipo de célula solamente genera un solo tipo de unión.
No, en un mismo tipo de célula, si es, por ejemplo, un tipo de célula epitelial, en un tipo de célula epitelial vos vas a tener todas estas, ¿sí? Unión adherente, desmosoma, uniones comunicantes, uniones oclusivas, unión célula matriz. Ahora bien, si este es un epitelio, esta caderina va a ser idéntica a la caderina de esta célula y solo va a reconocer a su par, ¿sí? Solo va a reconocer este tipo de caderina. Si esta fuera una placenta, va a expresar otro tipo de caderina que va a reconocer solo la caderina de placenta. Y así. Si esto fuera un fibroblasto, no va a expresar caderinas, sino que va a expresar, por ejemplo, integrinas y selectinas que les van a permitir vincularse con la matriz extracelular. Van a tener uniones de tipo hemidesmosomas o uniones de tipo focales, ¿sí? ¿Esa era tu pregunta? Sí, con respecto a este último tipo, digamos, de uniones, homofílicas, heterofílicas, Sí. es lo mismo, digamos. Nos Claro, reconocemos. porque, por ejemplo, las uniones homofílicas se van a dar entre las caderinas de las uniones adherentes y de los desmosomas. Y las uniones heterofílicas se van a dar, por ejemplo, entre las integrinas en la membrana vasolateral, entre las integrinas y, por ejemplo, un fibroblasto. O entre las integrinas y no una célula, sino una fibra elástica, una proteína. ¿Sí? Son heterofílicas. A ver si... fíjate Bien, sí, aquí. sí, había entendido. Perfecto. Esta parte va a tener integrinas para vincularse con la membrana basal. En cambio, en esta parte va a haber caderinas, por ejemplo, que van a ser, y de hecho las caderinas de los desmosomas y de las uniones adherentes son distintas también, ahora la vamos a ver. Entonces, fíjense, una unión adherente, una representación muy esquemática, pero bastante sencillita para entender. Estas que aparecen acá en lila son las caderinas famosas. Fíjense, cada una es una caderina y generalmente actúan como dímeros. Tienen un dominio transmembrana, un dominio intracelular, un dominio extracelular. El dominio extracelular le permite a las caderinas de esta célula vincularse con las caderinas de la célula vecina. Entonces, en este caso tengo un tipo de unión homofílica, ¿sí? Esta caderina es una caderina seguramente epitelial, una caderina E, se vincula con su par. Hacia adentro forma lo que se conoce como placa citoplasmática, aparecen las alfa y beta cateninas. Estas son proteínas que se vinculan con el dominio citoplasmático de las caderinas. Y no solo cumplen esta función aparentemente estructural y de vincularlas o intermediarias para vincularlas con el citoesqueleto, fíjense que aparece acá, los famosos filamentos de actina. Entonces, estas alfa y beta cateninas no solo van a vincular a las caderinas con el citoesqueleto, sino que ellas mismas tienen función señalizadora. De hecho, la beta-catenina puede, por ejemplo, salir de la interacción y actuar como molécula señal y promover, por ejemplo, expresión de genes, ¿sí? Entonces, antes se pensaba que tenían una función meramente estructural y arquitectónica, hoy se sabe que toda esta estructura sensa lo que pasa en el medio extracelular y se lo transmite a la célula para promover, por ejemplo, que los filamentos de actina se ensamblen, se desensamblen, que la célula resista la tracción, que la célula se mueva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense que volvemos a este cuadrito, que hasta aquí nos parecía re feo, pero acá ya hemos conocido una molécula de adhesión celular, la caderina, una molécula de placa citoplasmática, que es la catenina, y en este caso no aparece en la de matriz extracelular porque es célula-célula, ¿sí? Y siempre recuerden que hay en estos dos tipos de uniones un filamento del citoesqueleto interactuando. ¿Cuáles son las funciones de las uniones adherentes? Si yo disgrego un tejido, fíjense, ustedes han tenido la clase de cultivo celular la semana pasada, ¿verdad? Probablemente, y con toda desgracia, no pueden mirar al microscopio porque carecemos de un microscopio invertido
digamos, propio o alguien que nos preste con amor. Entonces, probablemente no han visto, no las han podido mirar al microscopio, pero seguramente pueden confiar en la CESI cuando les dice qué es lo que han hecho con ese cultivo celular. Lo hemos disgregado. Bien, perfecto. Ay, ¿qué le pasa a mi celular que me habla solo? Me asusta a mí el celular cuando me habla solo. Me habla, ¿ves? Porque qué cosa, ¿no? Que nos escuchan y nos hablan. Entonces, han tomado un cultivo celular de células que formaban parte originalmente de un epitelio. Son células de línea, ¿sí? En este caso eran células de riñón. Estas células, cuando uno las pone en condiciones apropiadas, ¿se acuerdan? Y en un medio, con un medio apropiado, con los nutrientes apropiados, y en un soporte apropiado, que en este caso era la plaquita de cultivo, ahí nosotros le estamos dando una especie de matriz extracelular, de un lugar de soporte, ¿sí? Entonces ustedes seguramente han tomado ese tejido, o sea, ese cultivo celular, los han disgregado. ¿En presencia de qué lo han disgregado? ¿Qué le han puesto para romper la monocapa de células? Ser que César no se acuerdan de nada. SDC, pues, el detergente. Y si yo le pongo SDC a una célula, ¿qué le va a pasar? A ver, si le pongo un detergente a una célula, ¿qué le pasa? Pensemos. ¿Qué le hace un detergente a una célula? Y en ese caso rompe la membrana. Bien. ¿Me sirve que rompamos Pero no. membrana de la pobre célula? No, Bien. No. Un SDS hemos me va a usado servir. tripsina con EPTA. Excelente. Tripsina con EDTA. ¿Y por qué le han puesto tripsina con EDTA? ¿Cuál es la función de la tripsina? ¿Qué es la tripsina? Es una enzima que degrada proteínas. Excelente, es una proteasa. Muy bien. La tripsina es una proteasa. ¿Y para qué me servirá poner una proteasa? ¿A qué proteínas quiero hidrolizar o romper? A la que estamos cumpliendo la función de unión. Exactamente, quiero. ¿Esa no separaba las proteínas aromáticas? Bueno, proteínas, o sea, aminoácido aromático. Claro, aminoácidos Vos aromáticos. decís que tiene especial afinidad por los aminoácidos aromáticos. En realidad la tripsina es súper degenerada y tiene sitios de reconocimiento bastante ubicuos en las proteínas. Son proteasas, o sea, sí tienen como sus sitios de unión específicos, pero son bastante, o sea, reconocen varios sustratos. En este caso, la tripsina lo que hace es romper, hidrolizar, las proteínas que median la unión célula-célula, que en este caso van a ser, por ejemplo, las caderinas. Y también célula matriz, porque ustedes recuerden que esa monocapa de células se adhirió a un sustrato. Ese sustrato, en este caso, en el caso del cultivo in vitro, el sustrato se lo daba la placa de cultivo. Esto es una matriz porosa que permite que la célula se adhiera, ¿sí? Cuando el cultivo es in vivo, por supuesto que la adherencia es hacia la matriz extracelular. Insisto, en el caso de las células creciendo in vitro, la base de la placa hace las veces de matriz extracelular. Y por lo tanto, se ponen en juego proteínas como las integrinas que median la interacción célula-matriz. Yo le agrego la tripsina, hidrolizo, degrado las caderinas que median la interacción célula-célula y las integrinas que median la interacción célula-matriz. ¿Se entiende? Y por eso yo logro disgregar el tejido.
¿Se entiende? Sí. Porque Y si el yo ETA era para solamente... estabilizar, ¿Cómo? ¿no? El ETA era para estabilizar algunos cationes. ¿Para qué, perdón? No te escuché bien. Para estabilizar. Bueno, pensar, ¿cuál es la función del ETA? Era la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál es la función del ETA? La complejante. ¿De qué? Cationes. ¿De cuáles? Bivalentes. De calcio. Perfecto. El ETA es un acomplejante de iones calcio, captura iones calcio. Y ahí viene una de las principales características de las caderinas. Las caderinas se llaman así porque son proteínas de adhesión dependientes de calcio. Por eso se llaman caderinas. Esta estructura que ustedes ven aquí, erguida, es solo posible cuando hay calcio en el medio. Cuando no hay calcio en el medio, ahora lo vamos a ver, esa estructura de la proteína se empieza a desestabilizar y por lo tanto la interacción entre las caderinas de dos células adyacentes no es posible. Entonces cuando yo secuestro el calcio, lo que hago es que no se promuevan las interacciones proteína-proteína. Y a su vez le agrego una tripsina, que si ya de por sí había quedado desestabilizada la unión, lo que hago es hidrolizar, romper la proteína de interacción. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes podrán decir, bueno, lo mismo podría hacer si yo hago una ruptura mecánica. Pero bueno, la ruptura mecánica tiene que ser tan intensa que va a terminar rompiendo probablemente a la célula también. Entonces, esta es una forma delicada de disgregar una monocapa de cultivo celular, en presencia de tripsina y en presencia de calcio. Entonces, en ese caso, con una incubación y promoviendo la interacción entre las células y la solución, es que ustedes han logrado disgregar la monocapa celular, ¿sí? Ahora bien, después de eso, ¿qué han hecho? Después de disgregar en presencia de calcio y ETA, ¿qué han hecho? Nada más. ¿Hasta ahí han llegado? Deben haber hecho no un explante, un repique. Deben haber puesto a crecer en otra placa de cultivo, ¿o no? Sí. Sí, sí. No hemos ido a la casa. Teniendo la casa, no han llegado ni a ponerle, voy a preguntarle a Ceci, ¿no? No han llegado ni a poner ese cultivo en otra plaquita, una plaquita de Petri, por ejemplo. Sí. Después que se han separado las células, ¿no las han llegado a poner en una plaquita para hacer un repique? Bueno, Sí, sí. sí han Sí, llegado. hemos hecho eso. Bien, bueno. Lo primero que seguramente han hecho es lavar esas células para sacar el ETA y el calcio del medio, porque si no, por más que yo las ponga en un medio de cultivo divino y con si sigue habiendo calcio y ETA en el medio, nunca se van a volver a unir. Entonces lo que seguramente han hecho es o inactivar o diluir o simplemente lavar, sacar el medio de cultivo con ETA y calcio, ponerle un medio de cultivo fresco, apropiado y dejarlas en una placa de cultivo, ya sea una placa de Petri, unos frasquitos, se llaman T25, bueno, según el volumen que tengan, los pequeñitos se llaman T25, que son los frasquitos esos de donde ustedes deben haber visto el cultivo inicial. Lo que ustedes esperan con eso es que al cabo de unos días, 48, 72 horas, según el tipo de células, según las condiciones en las que lo crezcan, nuevamente se vuelva a formar la monocapa. ¿Cómo se forma esta monocapa? Porque las células empiezan a interactuar entre ellas y lo hacen por medio de las uniones adherentes mediadas por caderinas, ¿sí? Entonces, yo primero disgrego en presencia de calcio y ETA, promuevo la separación, tomo una porción de esas células, le saco el ETA y el calcio, que era lo que no me permitía que las células interactúen entre sí, y las pongo en condiciones apropiadas
Y al cabo de un tiempo, yo lo que voy a tener es, de nuevo, una monocapa de tejido, perdón, de células, no de tejido. Tejido sería si fuera tridimensional, en este caso es una monocapa. ¿Por qué? Porque las uniones adherentes de cada una, o sea, se han formado uniones adherentes mediadas por las caderinas de cada una de las células, ¿sí? Que se han empezado a acercar entre sí y empiezan a formar una estructura de monocapa en donde cada célula interactúa con su vecina. ¿Se entiende? Entonces, de todo lo que les he explicado, va a surgir a las claras cuál es la principal función de las uniones adherentes. Iniciar y estabilizar las adhesiones célula-célula. Si yo pudiese mirar ese cultivo celular a lo largo de los días, cuando lo veo a lo largo de los días, lo que voy a ir viendo es que las células empiezan a interactuar entre sí. ¿Sí? Eso sí lo voy a ver con un microscopio óptico invertido. Voy a empezar a ver que se van formando cúmulos de células hasta que finalmente, al cabo de 48, 72 y un par de días más, ya tenemos una confluencia cercana al 90%. Significa que prácticamente toda la placa está cubierta por células. Eso yo lo puedo ver en un microscopio óptico, simplemente necesito que sea invertido. Ahora bien, si yo pudiese marcar con un anticuerpo fluorescente, con algún fluoróforo, lo que yo vería es que quienes empiezan a participar de esas interacciones son las caderinas, ¿sí? Las caderinas empiezan a formar este tipo de estructuras. Además de iniciar y estabilizar estas adhesiones células, van a participar de estos procesos esenciales. Yo les decía, la mayoría de estas uniones intercelulares no solo son estructurales y arquitectónicas, sino que son transductoras de señales. Entonces van a participar del control de la proliferación y de la motilidad celular. Si llega un estímulo a la célula para que esa célula se mueva, por ejemplo, migre, generalmente las células migrantes son o bien los fibroblastos o los leucocitos, pero en un epitelio, si ustedes, cuando ustedes rompen un epitelio, por ejemplo, la piel, cuando ocurre una herida en la piel, al cabo de un tiempo, las células, primero los fibroblastos, pero después las células epiteliales se tienen que acercar entre ellas. Para eso tienen que migrar, tienen que proliferar y migrar, hasta finalmente encontrarse las unas con las otras, y ahí se detiene la proliferación y la motilidad, porque si no me saldría un tumor. O sea, imagínense qué función importantísima cumplen, que cuando yo tengo una lesión, una herida, que rompe tanto tejido epitelial como tejido conectivo, pensemos en las células epiteliales. Yo acá, en este tipo de tejido, por ejemplo, supongamos que yo acá lacero este epitelio y separo las células entre sí. Y acá me queda un bache, un gap. Gracias a las interacciones célula-célula y a los estímulos ambientales, estas células, este epitelio que ha sido dañado, va a empezar a proliferar, van a empezar a multiplicarse, van a empezar a migrar y finalmente se van a acercar entre sí y van a solucionar el daño. Ahora bien, una vez que se encuentran entre ellas, no sigan proliferando y multiplicándose, porque eso me daría lugar a un tumor, por ejemplo, ¿sí? A un sobrecrecimiento celular innecesario y probablemente patológico. Entonces, fíjense qué importantes que son estas uniones células-células para establecer, entre otras cosas, la proliferación y la motilidad celular, pero también el control de esas actividades. Una vez que las células se encuentran entre sí, dejan de migrar, dejan de proliferar y dejan de multiplicarse. Porque de lo contrario aparece, por ejemplo, un tumor. Cuando se pierde esa regulación por contacto, aparecen, por ejemplo, los tumores. La fisiopatología es mucho más compleja que eso, pero entre otras cosas involucra esta pérdida de inhibición por contacto. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. También van a participar de la regulación de la polaridad de la célula, ya lo dijimos. Una célula polar es aquella que tiene especializaciones diferentes en cada una de sus membranas, y esto es necesario mantenerlo porque las proteínas, por ejemplo, de transporte que están en una membrana apical no son las mismas que están en la membrana basal, y por lo tanto yo necesito mantenerlas. Esto también lo inician o colaboran las uniones adherentes, y después vamos a ver que son las uniones oclusivas las que verdaderamente lo sostienen. También van a participar de la diferenciación celular, porque si miran, por ejemplo,
lo que ocurre desde etapas tempranas en el tejido embrionario, a medida que las células se van diferenciando, van expresando diferentes tipos de caderinas. Esto lo vamos a ver ahora. Van a regular el citoesqueleto de actina, porque llega un estímulo externo, actúa sobre las caderinas, la caderina se lo transmite a la catenina se lo transmite al filamento de actina, ¿sí? Y por lo tanto, esto es no otra cosa que un mecanismo de señalización intracelular. Fíjense, en el caso del músculo, de las fibras musculares, son las uniones adherentes las que van a coordinar la motilidad de los filamentos de actina entre células vecinas. De nuevo, para que la fibra actúe o se contraiga de manera coordinada y no cada una fibrilando por separado. Esto va a ser importante, por supuesto, cuando llega un estímulo, toda la fibra se contrae al unísono. Y esto, entre otras cosas, está mediado por las uniones adherentes. También por las interacciones célula-célula, como vamos a ver en un rato. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿No me he quedado sin comunicación ya? Profe, eso me parece raro porque a mí no me llega ninguna alerta de que se va a cortar la llamada y nada por el estilo. Ajá, a ¿No? mí tampoco. Por lo general son 45 minutos, creo. Bueno, la aprovechemos mientras Don Meet nos regale estos minutos. Igual avísenme, porque como les digo, a mí no me aparecen, o sea, yo solo veo mi presentación, de lo contrario voy a quedar hablando sola. No, pero, o sea, no hay No aparece. calculador, no hay nada, como si fuera aquí una llamada. Paga. Exactamente. Bueno, debe ser lo único, de todas las cosas que he manifestado, lo único que se debe haber cumplido es tener una llamada por Meet ilimitada. Claro, porque antes solo aparecía un contador arriba. Claro, que decía cuánto tiempo quedaba. Bueno, sigamos entonces mientras se pueda. Entonces, las miremos un poquito más en profundidad. Estas caderinas tienen distribución universal en todos los animales pluricelulares. Son encargadas entonces, como habíamos dicho, de mantener la adhesión en tejidos embrionarios tempranos y después en los tejidos especializados. Son dependientes de calcio, ustedes ya lo saben, fíjense. Esta es la arquitectura de una caderina que tiene acá unos brazos cuya rigidez es dependiente de la unión del calcio. Cuando yo le saco el calcio, fíjense, a medida que la voy deprivando a la unión de calcio, estas uniones empiezan a desestabilizarse hasta que finalmente no logra la interacción de una célula con la otra porque no pueden estar en condición erguida, ¿sí? Y las interacciones que median son uniones de tipo débiles. Pero de nuevo, la unión hace la fuerza, entonces hay varias interacciones débiles que en conjunto terminan formando una estructura de tipo velcro, en donde cada interacción, si la miramos de manera individual, es débil, pero toda la interacción global es una unión interesante. De ninguna forma covalente, y se la puede desestabilizar, pero como son muchas, el tejido queda bastante estabilizado. Bueno, acá una serie de características generales de las caderinas. Proteínas dependientes de calcio, ya lo dijimos, 90 miembros diferentes de caderinas, todas las cuales median interacciones de tipo homofílicas, o sea que cada una va a interactuar con su par, con su similar. Forman dos tipos de uniones, la zonula adherens. Las uniones adherentes que les acabo de mencionar son las... se llaman así en los músculos, y los desmosomas. La unión de las caderinas al citoesqueleto se produce a partir de las cateninas, ya lo habíamos dicho, son estas proteínas intermediarias, pero que también cumplen función de señalización. La beta-catenina liga a su vez con el filamento de actina, o ya vamos a ver que reciben otro nombre en el caso de los desmosomas. Y la interacción entre la caderina y la catenina no es meramente estructural, como les decía, sino que tiene funciones esenciales en la motilidad, en la proliferación, en la diferenciación y en la inhibición por contacto, como les vengo mencionando, ¿sí? Entonces, este es un cuadrito que de alguna manera resume lo que venimos hablando. Para complicarlo un poquito más, simplemente, en términos de nomenclatura, existen caderinas clásicas y caderinas no clásicas. Las que forman parte de las uniones adherentes, que son las que venimos conociendo, son las caderinas clásicas. Las que forman parte de los desmosomas son las caderinas no clásicas y reciben el nombre de desmocolinas y desmogleínas.
Son parte de la gran familia de caderinas, pero reciben estos nombres específicos. Fíjense entonces lo que les venía mencionando recién. ¿Cómo puedo poner en evidencia o cómo se estudió tempranamente la función de las caderinas? Si yo disgrego mis células de embrión, ¿se acuerdan? La primera diapo que les mostraba del tema, yo disgregaba el embrión y al cabo de un tiempo las células similares se unían con sus similares y daban lugar a estructuras similares a las de partida. Y eso es a expensas de las caderinas. Pero fíjense qué es lo que pasa durante el desarrollo embrionario. Lo que les decía, hay 3 hojas embrionarias que al cabo de un tiempo van a empezar a dar lugar a tejidos especializados. Entonces, fíjense estas células ectodérmicas. Las células ectodérmicas aquí representadas en azul expresan todas caderina E. Y entre ellas se unen, se adhieren, se reconocen. Al cabo de un tiempo llegan una serie de estímulos mediados por señalización extracelular que hacen que cambie el patrón de expresión génica de algunas de estas células. Estas células entonces empiezan a expresar otro tipo de caderinas, que son las N-caderinas. Estas N-caderinas entre sí se reconocen y fíjense que se segregan, se separan de las demás. Se reconocen entre sí, pero se separan de las demás. Al cabo de un tiempo, estas terminan por sellar lo que se conoce como tubo neural, se separan definitivamente de lo que era el ectodermo y dan lugar después, posteriormente, a la cresta neural y luego al sistema nervioso central. Lo que significa que la diferencia o el cambio en la expresión génica de las caderinas va a cumplir un rol esencial en lo que es la embriogénesis, ¿sí? A medida que va transcurriendo la diferenciación embrionaria, las diferentes células que forman parte de ese embrión empiezan a expresar caderinas distintas y se empiezan a separar y desgregar o sea, a separar y segregarse del resto y empiezan a interactuar entre sí para formar tejidos especializados. ¿Sí? Sí. Bien, acá nuevamente para mostrarles cómo estructuralmente está conformada una caderina con su unión al calcio que les permite mantenerlas erguidas. Esta es, por supuesto, estoy mirando una sola célula, la otra célula aportará sus caderinas propias, ¿verdad? Y si miro hacia adentro tengo estos 2 grandes grupos de proteínas de placa citoplasmática, la caterina P120 y las alfa y las beta, ¿sí? Las alfa permiten la vinculación con los filamentos de actina. Esto sigue siendo una unión adherente, por eso el filamento del citoesqueleto involucrado es un filamento de actina. Cuando pasemos a los desmosomas, vamos a ver que es todo exactamente lo mismo, solamente que me aparecen filamentos intermedios. Y acá aparecieron, me estoy auto-spoileando. Fíjense la estructura de un desmosoma. Es altamente similar a la de una unión adherente. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Las caderinas, en este caso, son caderinas no clásicas, ¿sí? Y las uniones son la desmogleína y la desmocolina. Esas son las caderinas que forman parte del desmosoma. Hacia adentro aparecen proteínas de placas citoplasmáticas que son análogas a las caterinas, ¿sí? Y hacia adentro se vinculan con filamentos intermedios. Cuando estas uniones desmosómicas están en piel, los filamentos intermedios con los que se vinculan son los filamentos de queratina. Ustedes recuerden que los filamentos intermedios son distintos según el tejido con el que estoy trabajando. Van a ser proteínas diferentes en músculo, va a ser la desmina, en tejido epitelial o en tejido neural, ¿sí? Los filamentos intermedios están formados por proteínas diferentes según el tejido de que se trate. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, como esta evidentemente es la representación de un tejido epitelial, lo que me aparece es filamentos intermedios formados por filamentos de queratina. Entonces, características de los desmosomas. Como se habrán dado cuenta, estructuralmente son muy similares a las uniones adherentes, solamente que cada uno de sus componentes recibe un nombre distinto. Las caderinas
van a tener las mismas características de las caderinas que les acabo de mencionar, solo que van a ser las caderinas no clásicas. La primera interacción, yo les había dicho, cuando yo disgrego tejido y después promuevo que se vuelvan a juntar las células entre sí, las primeras interacciones van a ser mediadas por las uniones adherentes. Luego van a venir las interacciones mediadas por los desmosomas, y estas, como están asociados a los filamentos intermedios, les van a otorgar más resistencia mecánica a las células, porque esa es básicamente la función de un filamento intermedio, ¿sí? Entonces, por este anclaje a los filamentos intermedios, van a formar un verdadero entramado para que el tejido actúe de manera cohesiva, actúe como un todo, y no tenga que tolerar cada célula de manera individual la tracción mecánica, ¿sí? Y como les decía recién, el tipo de filamento intermedio involucrado va a depender del tipo celular. Profe, ahí en la diapositiva anterior ha nombrado desmogleínas y desmocolinas, ¿puede ser? Esas son las caderinas no clásicas. Ah, bien. Ese es el nombre que reciben, fíjate, acá. Las no clásicas, o sea, las caderinas clásicas que forman parte de las uniones adherentes, se llaman caderina E, caderina P, caderina N. Y hay más. Las no clásicas se llaman desmocolinas y desmogleínas y forman parte de los desmosomas. ¿Sí? Profe, gracias. Por eso les decía, estructuralmente son muy parecidas a la unión adherente. Van a recibir nombres distintos porque, por supuesto, tienen sus pequeñas diferencias. Pero básicamente la foto que tienen que tener en la cabeza es una estructura muy similar. Pero se van a vincular con los filamentos intermedios. Y esto va a hacer que estén más vinculadas a la resistencia mecánica de las células que a mediar esa primera interacción célula-célula como lo hacían las uniones adherentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo vamos de energías? Bueno, si quieren terminamos con los desmosomas, nos tomamos 10 minutitos de recreo y tratamos de terminar. Falta mucho. Y bueno, siempre falta, pero el viernes nos vemos y yo sé que presencialmente todo es más dinámico y feliz, así que bueno, sí, pero sí falta. Pero ya ha pasado lo peor, creo, que es familiarizarnos, porque fíjense que lo más difícil es entrar en contacto con la estructura y la función, y después, en realidad, es aprendernos un poquito los nombres, que ahora suenan como feitos, pero que en definitiva es eso, es recordar los nombres. Entonces aquí fíjense que les muestra un corte, o sea, un esquemita de lo que sería un desmosoma. De nuevo aparecen las caderinas, que son de la superfamilia de caderinas, desmocolina, desmogleína, y las proteínas de placa citoplasmática, que en el otro caso eran cateninas, ahora van a ser análogas, y se van a llamar placoglobina, placofilina. ¿Con quiénes se van a vincular hacia adentro? Con los filamentos intermedios. Bien. Hasta ahí llegamos entonces con otra de las proteínas de unión célula-célula. Si quieren, acá hacemos un recreíto hasta las 11 y ahí tenemos una horita más. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, profe. Bueno, profe. Perfecto. Roguemos que nos siga acompañando la conexión mágica esta que hemos logrado. Yo no voy a salir, solo